Ya está. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que ustedes vean este programa. Esta es la octava conversación entre católicos. En esta ocasión, entre Juan Carlos Sánchez y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado y aprendido sobre este tema. En esta ocasión el tema es la Biblia. Pero primero hagamos una oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a ustedes que vean este programa y a nosotros que estamos exponiendo este tema. Les voy a pedir que me acompañen, voy a compartirles la página con la oración al Espíritu Santo. Por favor, acompáñenme en su corazón. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo iniciamos este tema. Juan Carlos, quiero darte las gracias por haber aceptado nuevamente estar aquí en este programa platicando con tu servidor. Gracias, Fernando. En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar sobre la Biblia. Y entonces, pues empezamos, Juan Carlos. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Eso es lo que Esa es la vamos a primera definir pregunta. primero, ¿verdad? Sí, porque vamos a hablar de ella Porque y si qué vamos a es la hablar de la Biblia. Biblia, pues tenemos que decir, bueno, ¿qué es la Biblia? Si queremos verlo etimológicamente, Biblia viene del griego y es una palabra biblión que significa libros. Eso es la explicación de esta palabra. Aunque hay que recordar que existe al norte de Israel, ya en las tierras de lo que hoy es Siria, una antigua ciudad que se llamaba Biblos. Y Biblos es una ciudad que también significa, porque también su nombre viene del griego, que significa libros, porque en una fábrica, ahí había muchas fábricas de papiros. ¿Se acuerdan ustedes? Esas de vegetal, esas hojas de vegetal prensado que servían para escribir sobre ellas. Antes de que existiera el papiro, perdóname, antes de que existiera el pergamino, que es una piel de animal limpiada y hecha en forma de un rollo, que se hacían los famosos pergaminos, donde también se escribía, que eso fue muy posterior, se escribía sobre esas hojas de material vegetal entrelazado, llamado papiro, y que eran unas plantas que se crecían a orillas de los ríos, y de ese papiro escribían. Entonces, la ciudad de Biblos se llama libro, la ciudad de Biblos se llama en griego realmente Biblos, perdóname, libros, y porque era una fábrica, ya fabricaban mucho las hojas de papiro. Entonces, la palabra Biblos significa libros, y para nosotros, los católicos, en general los cristianos y al pueblo judío, cuando hablas de Biblia, hablas de un libro sagrado, un libro inspirado por Dios. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Bueno, es diferente para los protestantes, para los judíos y para los católicos. Vamos a hablar de la Biblia desde el punto de vista católico, ¿verdad? Para los católicos la Biblia tiene 73 libros.
¿verdad? Divididos en dos grandes partes. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que está escrito en la Biblia? Ya dijimos que es para los, vamos a hablar los católicos, es un libro inspirado por Dios. Los cristianos lo mismo y los judíos, inspirado por Dios. Pero ¿qué es lo que está escrito en ese libro? Es un libro donde Dios se ha ido revelando a los hombres. Poco a poco, a través de las épocas, a través de muchos escritores, Dios fue revelándose y esos escritores, inspirados por el Espíritu Santo, fueron poniendo por escrito esa revelación que Dios hacía de sí mismo. Así es que, ¿qué te parece, Juan Carlos? Son libros es una colección de libros que no eran libros como los que conocemos ahorita. No, Muchos de ellos eran bueno, rollos primero eran hojas de papiro. de ese papiro. Así es, de que era de vegetal. Y luego ya cuando se Ajá. supo hacer los pergaminos, que eran pieles, ¿verdad? Ya eran los rollos, eran extensiones largas que las enrollaban y formaban un rollo, ¿verdad? No Y en eran, no el eran libros. antiguo, y la parte del Antiguo Testamento, que es todo lo que está, bueno, antes del nacimiento de Cristo, Sí. Le dicen libros, pero realmente su configuración, sí, cuando eran ya eran rollos. pergaminos, eran un rollo, ¿verdad? Y extendían el rollo e iban buscando lo que querían leer, ¿verdad? En el pergamino estaban en forma manual, hagas de cuenta, hojas de lo que se va escribiendo, ¿verdad? Y había que enrollar o desenrollar hasta encontrar la parte que estabas buscando, ¿verdad? Y eso es lo que se Exactamente. leía. Originalmente eran hojas de papel pergamino, perdóname, no, de lo que les dije, las hojas de vegetales prensadas, ¿verdad? Papiros, y ahí se escribía. Entonces eran alteros así de hojas amarradas con una, no sé, una cuerda, ¿verdad? Y era la forma de que se mantenían unidas las hojas. Pero no eran libros como los conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ponían en esos libros inspirados por el Espíritu Santo? Pues lo que Dios les iba revelando. ¿Sí? Ahora, no creamos que la Biblia empezó con gente que se sentó a escribir. Primero, muchos de estos relatos de la Biblia eran en forma oral, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que alguien, también inspirado por el Espíritu Santo, dijo, esto hay que ponerlo por escrito, y empezó a escribir esos relatos que oralmente pues se tenían entre el pueblo, ¿verdad? Imagínense esa época, inclusive antes de la invención de la escritura, pues alrededor del fuego siempre había algún hombre sabio, ¿verdad? Que inspirado por Dios empezaba a contar la historia, vamos a decir, de la creación del mundo, ¿verdad? Pues esto no hay nadie que lo haya visto, pero tenía una inspiración. Ahora, los escritores, y primero los que oralmente transmitían y luego los que lo pusieron por escrito, pues hacían uso de sus habilidades para poderlo poner por escrito. Y como fue escrito a través de muchos siglos, la cultura de los hombres iba cambiando con el tiempo. Se iban, vamos a decirle, civilizando. Entonces, hay diferencias dependiendo en qué época se escribió, ¿verdad? Sobre la forma como ahí se fue poniendo la revelación de Dios. En algunos casos usaron poemas, en otros casos usaron cuentos, en otros casos historias, y así fueron poniendo lo que Dios les revelaba. Les revelaba de sí mismo. Recuérdense que Dios, pues, primero era un mundo idólatra, ¿verdad? Que se habían olvidado de Dios. Cuando Dios, ¿se acuerdan? Que creó al hombre, Adán y Eva, pues los puso en el paraíso, pecó Adán y Eva y Dios los tuvo que expulsar del paraíso. Ese recuerdo de un Dios que los creó se fue perdiendo poco a poco, ¿verdad? Y luego viene el diluvio y ahí también vuelve a empezar Dios porque toda la población del mundo perece en el diluvio, excepto la familia de Noé. Se vuelven a acordar de Dios, empiezan a ofrecerle sacrificios, pero poco a poco eso se olvida. Entonces, esa historia Dios se la inspira a alguien y le dice,
vamos, Y fue. sí, pues le va diciendo, por ejemplo, esto que todo lo que ves tú, el cielo, la tierra, el mar, los animales, fueron creados por mí, dice Dios. Entonces empieza ahí el relato de la creación, pero en forma de un, vamos a ver, un poema, ¿verdad? No es un libro científico, es un libro que nos habla de que Dios es el creador de todo lo que existe, inclusive es el creador del hombre. Entonces, eso lo pone a alguien, primero lo empiezan a platicar verbalmente, como les decía, en esas épocas que la escritura todavía no existía, y luego alguien que también es inspirado por Dios lo empieza a poner por escrito y forma una especie de poema de la creación, ¿verdad? Donde dice que una cosa es lo que escribe y otra cosa es qué quiere decirnos con eso que escribe. Quiere decirnos que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? O sea, la Biblia empieza precisamente con la creación del hombre, la creación de todo lo que existe. Luego continúa explicando la historia del pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. Luego habla de las alianzas que Dios hizo con ese pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos hablando de las alianzas que hizo con Noé, con Abraham y con Moisés. Luego ya viene la historia en el Nuevo Testamento, ahí es diferente. Ahí hay gente, apóstoles o discípulos de apóstoles, que escribieron lo que ellos vieron, ¿verdad? Ahí son los evangelistas, ¿verdad? Hablan del nacimiento, la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y la nueva alianza, porque aquí Jesús hace en la última cena una nueva y eterna alianza, la última cena, ¿verdad? Y se dice en la misa. Ese tema de las alianzas es bien interesante. Muy interesante. A ver, recuérdanos, es Mira, la... hubo 4 alianzas. Dios con el hombre, Dios que fue el creador, que sí siempre ha querido que el hombre esté cerca de él, o él estar cerca del hombre. Y el hombre siempre se retira. Acuérdate que estamos viviendo una batalla espiritual, el bien contra el mal, ¿verdad? El bien Dios, el mal Satanás, y nosotros en medio, atacados por Satanás, protegidos por Dios. Satanás no quiere que al final de nuestra vida vayamos al reino de los cielos, porque él no va a poder ir, porque pecó contra Dios. Entonces trata con sus tentaciones de que nosotros nos vayamos para Y que no además no puede vayamos, atacar a Dios, que nos no, ataca a y que no nosotros. nos vayamos con Dios. Entonces Dios hace alianzas, como los reyes, ¿no? Un rey débil hace alianza con un rey fuerte para que en caso de un ataque el rey fuerte lo defienda. Entonces Dios ha querido también hacer alianzas con el hombre para que ante los ataques del demonio, pues no nos venza, ¿verdad? Entonces hizo una primero después del diluvio con Noé, ¿verdad? Ahí inclusive puso en las nubes el arco iris como una señal de la alianza que hace con Noé, con el hombre a través de Noé y su familia. Luego hace otra alianza con Abraham, ¿verdad? En el caso de Abraham, la señal de esta alianza es la circuncisión. Los judíos consideran que ellos están en la alianza de Abraham y por eso ellos circuncidan a sus hijos varones a los 8 días de nacidos, ¿verdad? Y luego viene la de Moisés, ahí en el monte Oreb, al celebrar la alianza, o antes de celebrar la alianza, Dios les dice a los israelitas, estos son mis mandamientos. Los israelitas dicen, sí, los vamos a cumplir, y entonces Dios celebra una alianza con los seres humanos a través de Moisés, con base en esos mandamientos, el decálogo, ¿verdad? Pero todas esas alianzas se han venido rompiendo, por eso se celebra una y se rompe, otra y se rompe, otra y se rompe. ¿Quién la rompe? No la rompe Dios, la rompe el hombre. ¿Sí? Entonces viene Cristo y en la última cena dice, esta es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva, y le pone eterna alianza, ya no va a haber otra. Así es que ya no la rompamos porque ya no va a haber otra. Y la sella con su sangre, es el cáliz de mi sangre.
Todas las alianzas, la de Noé, la de Abraham y la de Moisés, se celebraban y mataban un cordero y con esa sangre rociaban al pueblo, se sellaban. Todas las alianzas, ¿verdad? Se sellan con sangre. Pero las primeras tres, la de Noé, la de Abraham y la de Moisés, se sellaron con sangre de animales. La última, la nueva y eterna alianza, se selló con la sangre del propio Dios. Por eso es la última, la nueva y última. ¿Sí? Y él forma una alianza para con esa alianza estar con nosotros ante los ataques del enemigo. Bueno, todo eso está en las escrituras, todo eso se puso inspirado por Dios. Lo del Nuevo Testamento, pues fue por los apóstoles y los discípulos de los apóstoles que vieron, escucharon y pusieron por escrito todo eso, ¿verdad? También aquí está, en los libros del Nuevo Testamento, pues está la historia de los primeros años de la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Luego vienen las epístolas, o sea, las cartas que Pablo y otros apóstoles le mandaban a las iglesias que habían estado fundando. Y viene un libro final, el final de la Biblia es el libro del Apocalipsis, que quiere decir en griego revelación. Y ahí nos revela que Dios va a triunfar al final. El demonio va a ser castigado. El hombre va a ser juzgado de acuerdo con sus obras. Todos los hombres van a ser juzgados, inclusive los muertos, porque los muertos van a resucitar. Entonces, todos los que quedaron vivos al final de los tiempos y los muertos que resucitan, todos van a ser juzgados o vamos a ser juzgados de acuerdo con nuestras obras, dice ahí. Y entonces, pues habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios vivirá con nosotros como era en un principio, porque el hombre vivía junto a Dios. Claro que Dios es un espíritu, pero hablando poéticamente, se decía, por ejemplo, en el libro del Génesis, que se oían los pasos de Dios en el jardín del Edén cuando venía a tomar la brisa en la tarde. Dios no necesita la brisa ni Ni da camina para pasos. oír sus pasos. Es una forma poética de decirlo. Bueno, al final, en la nueva tierra y en el nuevo cielo, Dios volverá a estar con el hombre. Dice ahí, pondrá su morada entre los hombres. Entonces, toda esa es la historia del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Nos vamos desde el Génesis, que es el primer libro que habla de la creación, hasta el último libro que habla de la nueva tierra y el nuevo cielo, donde Dios habitará con los hombres, ¿verdad? No sé qué te parece. Y es bien interesante cuando empiezas a estudiar un poco y a leer un poco en la Biblia. Yo estoy muy lejos de ser un experto, pero le he dedicado algo de tiempo en los últimos 3, 4 años, gracias a Fernando, a tratar de aprender un poco más. Y es muy interesante, es muy bonito cuando ya empiezas a interpretar y te das cuenta, ahí viene toda la historia desde la creación hasta el nacimiento de Cristo y luego toda la vida de Cristo, viene toda la historia del pueblo de Israel y cuando empiezas a analizar puntos intermedios de, por ejemplo, los profetas que están profetizando la venida de Jesús en un cierto lugar y descendiendo de una cierta familia, 600 años antes de que suceda, y cuando analizas esto que platicabas ahorita, Fernando, de las alianzas y te das cuenta realmente lo que es, y luego asistes a la misa y ves la misa y estás tú mismo recordando partes de lo que has leído en la Biblia, eso enriquece tremendamente, a mí me ha enriquecido tremendamente mi participación como católico, porque desgraciadamente, pues a veces no somos muy dados a meternos en este tema de la Biblia y entonces vamos a la misa y nos la aventamos, ya nos la sabemos de memoria, pero pues como pericos, como decían las maestras de antes, nomás repitiendo, ¿verdad? Ya con esto, con este estudio, con este análisis, con este leer y pensarle un poquito,
y empezar a cruzar un libro con otro y una cita con otra, te enriquece tremendamente, ¿verdad? Antes de empezar la plática, todavía estábamos fuera del aire, hablábamos de cuál es el objetivo de esta plática. ¿Qué buscamos al platicar sobre la Biblia, tú y yo? Primero buscamos que la gente se interese en leerla. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante leer la Biblia? No interesante, porque es necesario leer la Biblia, por varias cosas. La primera es, siempre existe la gente que no sabe ni de dónde viene, ni por qué existe, ni para qué existe, ni qué va a pasar cuando muera. O algunos no quieren ni siquiera pensar en ese tema. Oye, pero yo ¿por qué existo? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Entonces, si quieres tú tener la respuesta de esas interrogantes, tienes que leer la Santa Biblia, que vuelvo a Sí. decir, es inspirada por Dios. Ahora, no te lo va a responder como un cuestionario. ¿Por qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Qué va a pasar cuando mueras? No, pero si tú la lees toda, vas a entenderle por qué. Vas a entender que tú eres una criatura de Dios, que Dios fue el que te creó a través de tus padres, ¿verdad? Los padres de uno son colaboradores en la creación. Si no estuvieran nuestros padres, nosotros no existiríamos. Entonces, Dios nos crea con la colaboración de nuestros padres. Entonces, existimos no por una casualidad, sino porque Dios quiso que existiéramos. El mundo existe porque Dios quiso que existiéramos. Así empieza el Génesis. Dios creó todo. Y no es un enfrentamiento con la ciencia, porque No. si tú lees el Génesis y lo quieres manejar como un libro científico, pues vas a topar con pared, porque no va a funcionar. En primer lugar, está escrito en una época en que no había los conocimientos científicos que hay hoy. Y está escrito para gente que no tenía la preparación que tenemos actualmente, que tenemos muchos. Y Pero está escrito, y está te das escrito cuenta que para es la el más gente del fácil. futuro también, de nuestro Exactamente. futuro. La ciencia va a seguir avanzando. Y ahí sigue estando presente todo lo que está en la Biblia y sigue siendo válido. Eso es maravilloso cuando lees cosas de hace 600 o 1000 o mil Ujú. quinientos años y tienen una aplicación actual. Sí. Eso es bueno, dije 600, quise decir antes de Cristo, ¿verdad? Luego Sí, no, los no, 1000 tiene, que ya tiene llevamos desde, después de tiene seis Cristo siglos antes de Cristo, y cuando se empezó sigue a preparar la teniendo Biblia. Ujú. avances y sigue teniendo temas. Y a lo que yo iba es, si pretendes tomarlo, no es un libro científico, no es un manual, por eso decía Fernando, decías, no vas a encontrar las soluciones ahí enumeradas una por uno, No, no es un manual. Yo por eso recomiendo leerla en un grupo o leerla con alguien que ya lleve unos pasos adelante y que te puede ir guiando y que te puede ir llamando la atención hasta ciertos puntos, porque digo, somos humanos pues es un librote, ¿verdad? Y tiene partes que se hacen pesadas, pero cuando lo sabes analizar, cuando alguien te lleva de la mano, cuando platicas con otros compañeros y lo lees en grupo, es una cosa muy agradable, muy interesante. sí, Y no nada más religiosamente, humanamente también. sí. Fíjate, algo que tú lo acabas de decir. Hay que partir que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y como está inspirado por Dios, no tiene errores, porque Dios no te va a inspirar que escribas algo erróneo, ¿sí? No tiene errores. A veces leemos y no entendemos, o aparentemente lo que leemos dice uno, esto no puede ser. Lo que pasa es que hay que ver que Dios inspiró a personas, primero oralmente, luego ya lo pusieron, que lo pusiera por escrito, personas que no sabían cómo explicar las cosas. Entonces la explicaron las cosas, lo que Dios les inspiraba, lo que Dios les iluminaba, lo escribían
de acuerdo con su cultura de la época, como tú dices. Muchas culturas a través de las cuales se fue escribiendo. Entonces, ellos lo escribían lo mejor que podían. Entonces, nosotros cuando leemos la Santa Biblia, eso lo vamos a ver ya completamente más atrás, perdóname, más adelante, pero ya en forma completa. Cuando tú lees la Biblia, hay que leerla con mucho cuidado. Primero, se lee textualmente qué es lo que dice. Y luego hay que pensar a razonar qué es lo que me quiere decir este escritor con lo que puso ahí por escrito, ¿verdad? Porque hay veces que dice uno, bueno, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia, que no recuerdo cuál es, en Isaías lo leímos, que una prueba que le da al rey era que su sombra, que va avanzando conforme el sol se va poniendo, en cierto momento, como señal, el profeta Isaías hace que esa sombra retroceda. Dice uno, eso no puede ser, no puede ser. ¿Qué? Entonces, ¿sucedió eso o no sucedió eso? Entonces uno se pone a pensar, bueno, ahí debe haber un error. La sombra que va avanzando conforme el sol no puede retroceder después. Entonces te pones a pensar que lo que escribió esta persona, cuyo nombre para motivos de la Santa Biblia es Isaías, pues se trataba de explicar algo, ¿verdad? ¿Qué trataba de explicar? No sé, todavía no le entendemos. Hay cosas que todavía de la Sagrada Biblia no entendemos. Ahí lo que está él diciendo es que él le dio una señal a ese rey, una señal que Dios le inspiró, ¿verdad? Pero cómo fue, cómo fue, no sabemos, ¿verdad? Oye, que el maná en el desierto para alimentar durante tantos años al pueblo de Israel, pues no lo entendemos. Sucedió, pero no lo entendemos. Y así nos vamos. Y el mar que se abrió, El mar que se abre y tantas queremos dar cosas. una explicación Entonces, hay científica y cosas no que podemos. no están equivocadas, simplemente no las entendemos. Nuestra capacidad no es para entenderle. Y además confiamos en lo que Dios nos dice, que el libro es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, número uno, el libro de la Biblia o la Biblia no es científico. No tratemos de encontrar la explicación científica a las cosas, porque para eso no es ese libro, para eso son los libros de las ciencias, ¿verdad? Ahora, las ciencias te explican o quieren explicar el cómo de las cosas, cómo fue eso o cómo se puede hacer eso. La Biblia te explica el por qué y para qué de las cosas. Eso es lo más importante. ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Para qué hizo Dios al hombre? Eso es, para el punto de vista de las Sagradas Escrituras, eso es más importante que cómo hizo Dios al hombre. Que si fue a través de la evolución, que si en los organismos, eso es algo desde el punto de vista científico, que la ciencia trata de explicar y no lo ha podido explicar, pero siguen investigando porque son científicos. Nosotros desde el punto de vista, vamos a llamarle teológico, decimos, no importa cómo lo hizo, lo importante es por qué lo hizo, para qué lo hizo, por qué nos creó, para qué nos creó. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la Biblia y un libro científico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la forma de interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo importante de las Sagradas Escrituras es que es un libro inspirado por Dios y fue escrito por muchas personas a través de las épocas, ¿verdad? Empezó a escribirse aproximadamente en el año, no sé qué sería en el año, entre el año 600 y el año 500 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo las fechas van al revés, ¿sí? Por ejemplo, el año, el año 600, el año 500, el año 400, el año 300 y así al año 100 hasta llegar al año del nacimiento de Cristo. Por eso la Biblia se puso por escrito porque muchas veces se transmitía oralmente. Otras veces parte de eso que se transmitía oralmente se ponían por escrito en los papiros que les decía y después en los pergaminos. Pero llegó un momento que había que recopilar todo y ahora sí formar algo oficial, vamos a llamarle, o algo ya más concreto, ya reunir todos esos escritos en un solo ejemplar.
ellos no le llaman, los judíos no le llaman Biblia, le llaman Tanaj. Tanaj. Entonces ellos hicieron el Tanaj, juntaron los libros sagrados, el Génesis, todos los libros, el Éxodo, todos esos, hasta llegar a los que tenían en ese momento, ¿verdad? Y forman un ejemplar que le llaman el Tanaj. Y en ese Tanaj se cree que se escribió o terminó la escritura y ya se formalizó cuando estaban los judíos desterrados en Babilonia. Estamos hablando de entre el siglo VI antes de Cristo. Ese siglo VI va del año 600 al año 500 antes de Cristo. Entonces, el templo de ellos, de los judíos, había sido destruido. Entonces ya no tenían un templo, ya no tenían los sacerdotes que eran los que estaban ahí en el templo haciendo los sacrificios, la tribu de Leví, el sacerdote, el máximo sacerdote, o sea, el gran sacerdote ya no existía. Entonces pensaron ellos cómo hacer para que todo en lo que ellos creían, lo que Dios les había revelado, quedara materializado. Entonces se pusieron a reunir todos los escritos y formaron lo que ellos llaman el Tanaj, que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Para los judíos no es el Antiguo Testamento, puesto que ellos no creen que hay un Nuevo Testamento. Testamento quiere decir alianza. Entonces ellos no creen que hay una antigua alianza y una nueva alianza. Para ellos es la única alianza. Le llaman Tanaj y ahí están reunidos los libros que nosotros como cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, los libros empezaron a escribirse, no sé, en el siglo XV antes de Cristo, o sea, como que sería 1500 años antes de Cristo. Pero pues poco a poco se fueron reuniendo y se fueron redactando. Y estaban hablando de cosas que habían sucedido más atrás. Ah, no, en los inicios del mundo. Más atrás. Sí, pero todavía mucha parte, como les decía, era oral, eran predicaciones y después ya fueron puestas por escrito. Lo más reciente, que no es tan reciente, son los evangelios, porque eso ya es después de Cristo, ¿verdad? Los evangelios se escribieron, si Cristo murió en el año 33, los evangelios empezaron a escribirse en el año 65 ya de nuestra era, ¿verdad? El último evangelio, pues el de Juan, en el año 90. El libro del Apocalipsis también por el año 90, 95, ¿verdad? Después de Cristo. Lo más cercano al nacimiento y muerte de Cristo son las epístolas. Las epístolas de San Pablo se escribieron antes que los evangelios. Entonces, pues eso también nos da una fecha, ¿verdad? De los años más o menos 50, o sea, unos 20 tantos años después de la muerte de Jesús. Empezaron San Pablo a escribir epístolas. Los evangelistas en diferentes épocas empezaron, primero fue Marcos, luego fue Mateo, luego fue Lucas, luego el apóstol Juan. Luego el apóstol Lucas escribió la historia de la iglesia en sus primeros años, que es el Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Después acomodadas vienen después las epístolas, pero las epístolas fueron primero. Y al final, ya en los años 95, más o menos alrededor del año 95, 100, de la era actual, ¿verdad? En la era actual fue el último libro, que es el libro del Apocalipsis, que nosotros los reunimos y le llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero luego viene el formar la Biblia, ¿cómo le llamaremos eso? El canon de la Biblia. Esos libros y ponerlos en orden. Sí. Eso es como en el 500, ¿no? Sí, por aquí lo apunté las fechas para no perdérmelas. Permítanme por aquí, espero que no se me haya borrado. No, ya no lo tengo. A ver. Hubo dos concilios, uno déjenme ver, por aquí lo tengo. Hubo dos concilios en el cual, válgame Dios, bueno,
Un concilio fue en Hipona, en la costa norte de África, y otro fue en Cartago, también en la costa norte de África. Y ahí los obispos decidieron, en relación con el Nuevo Testamento, qué libros sí formarían parte. Había muchos escritos, muchos, vamos a llamarle entre comillas, evangelios, o sea, relatos de la vida, de los hechos de Jesús, de los milagros. Había muchas cartas escritas a iglesias por otros apóstoles, por otros predicadores, y se tomó el acuerdo de que qué libros eran los libros que sí tenían que formar parte del Nuevo Testamento. Y ahí se definió que son los libros que actualmente conocemos nosotros, ¿verdad? Los evangelios y demás. No tengo la fecha, pero fue como en el año 390 y tantos, 390 o 395. Tengo esa idea que poco, sí. Aquí está, Sí, yo tengo ese número también en 393 la y cabeza, 397. 400 años. Sí. Ujú. Entonces, hasta ese momento ya se reunieron todos los escritos que conforman el Nuevo Testamento. Los judíos también tenían todos sus libros y en el siglo, vamos a ponerle el siglo segundo antes de Cristo, determinaron que había que traducir todos esos escritos que estaban algunos en arameo, otros en hebreo y otros en griego, que había que traducirlos todos al griego, porque ya los judíos que no vivían en Israel ya no hablaban hebreo. Entonces se tradujo al griego en el puerto, la ciudad egipcia de Alejandría en el siglo segundo, y ahí se llama esa edición o traducción de todos los libros de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y los judíos, perdóname, el Antiguo Testamento, y los judíos lo conocen como el Tanaj, se tradujo al griego y reunió aquellos libros, vamos a decir, autorizados por los judíos, autorizados como inspirados por Dios, ¿verdad? Esa traducción de todos los libros al griego del Antiguo Testamento se conoce como la Septuaginta, o la Biblia de los 70, porque se supone que hubo 70 sabios judíos, rabinos judíos, que se pusieron a traducirla, ¿verdad? E inclusive esa Biblia, la Septuaginta, o Antiguo Testamento, o Tanaj para los judíos, que Jesús y los apóstoles mencionan en sus predicaciones, de ahí viene, ¿verdad? De esa traducción Septuaginta. Luego en el siglo segundo, vamos a llamar, después de Cristo, los judíos definieron que había algunos libros que para ellos no deberían, los judíos de esa época definieron que los libros, voy a decir cuáles, que esos libros no deberían ser de los que son inspirados por Dios y los quitaron. Entonces los judíos quitaron de la Biblia o de su Tanaj, Antiguo Testamento o Tanaj, quitaron el libro de Tobías, que ya lo leímos nosotros, el de Judith, el libro de los Macabeos, que es 1 y 2, siendo que los Macabeos son unos héroes, ¿verdad? Para los judíos. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico y el libro de Baruch. Esos 7 libros los quitaron. Por lo tanto, cuando viene en el siglo XVI, viene Martín Lutero a traducir al alemán las Sagradas Escrituras, cuando traduce al alemán la parte correspondiente al Antiguo Testamento, no pone esos 7 libros. Por eso la diferencia entre la Biblia para los católicos y la Biblia para los protestantes son esos 7 libros que faltan en la Biblia de los protestantes. Tienen menos libros, ¿verdad? 7 libros menos. ¿Qué te parece? Toda una historia. Y luego algunos de esos libros los quitaron porque como que no les sonó que fueran inspirados por Dios, por el escritura, básicamente, por el idioma. sí, porque dijeron, mira, estos libros, ellos dijeron, para que como diciendo, Dios habla hebreo. Sí, Entonces si no los están en libros hebreo, que están escritos originalmente en un idioma diferente del hebreo no son inspirados por Dios.
Hay un idioma parecido al hebreo que se llama el arameo, que es lo que hablaba Cristo durante su vida, hablaba arameo, aunque sabía todos los idiomas, pero hablaba arameo. Es una especie de hebreo, o sea, el que habla hebreo entiende el arameo, es como el portugués y el español, vamos a decir, ¿no? Entonces, un libro que no haya sido escrito en hebreo o en arameo no era inspirado por Dios. Entonces, estos libros que acabo de leer, los 7 libros, como fueron escritos originalmente en griego, no puede ser. Esos dos son inspirados por Dios. Dios inspiró en este idioma nada más. Pero en fin, no, lo que pasa pues que ahí les faltan 7 libros a la Biblia protestante, ¿verdad? Y esos libros incluyen mucho de la historia judía. Sobre todo me llama la atención el de los macabeos, ¿no? Que ya lo leímos, que son unos héroes que lucharon, ¿verdad? Ajá, Para reconquistar cuando al pueblo regresan del judío. exilio y todo Y eso. a la hora de la hora, sí, después del exilio, ¿verdad? Y ellos pues eran unos héroes, ¿verdad? Y es más, entre los judíos los siguen considerando unos héroes, inclusive tienen unos juegos deportivos de los jóvenes judíos de todo el mundo, le llaman la Macabiada, y Ah, eso no lo lo sabía yo. celebran en Israel una vez al año, es una especie de, o no sé si una vez al año o cada determinados años, una especie de olimpiada de los judíos, ¿verdad? Bueno. Interesante. Una de las cosas que siempre dice uno, bueno, ¿qué tanta confianza le tenemos que tener a la Biblia? Porque hay cosas que ponen ahí que desde el punto de vista científico no hay explicación. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, pues ya dijimos, no es un libro científico. Ahí lo que buscamos, Dios nos explica, es cómo. No es cómo, perdóname, no nos quiere explicar cómo, nos quiere explicar por qué y para qué hace las cosas, ¿verdad? Un punto importante para los católicos es que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto los evangelios son inspirados por Dios. Todo lo que escribieron los evangelistas y los apóstoles fue inspiración divina, por lo tanto debemos tener la confianza de que es verdad, número uno. Pero también los católicos sabemos que no todo lo que hizo y dijo Jesús quedó por escrito. Algunas partes siguieron predicándose, pero nunca nadie las puso por escrito. Y eso De hecho, incluye... hay algunos párrafos en los evangelios Sí, sí, que sí. dicen precisamente eso, ¿no? Que Ujú. dicen, Juan, el no todo apóstol está Juan, en... sí, Juan pone, no sí. todo lo que hizo está aquí en este libro, porque, como dice, si pusiéramos todo, Tiene dos párrafos, fíjate, interesantes, Juan 20:30. Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos. Juan le llama signos a los milagros que hace Jesús, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego más adelante vuelve a decir algo muy parecido. Dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. O sea, hay muchas cosas. Eso que se siguió predicando por los apóstoles y que nadie puso en esa época por escrito, se llama la tradición apostólica. Cuando muere el último de los discípulos, que es Juan, se termina la tradición apostólica. Ya, nadie puede decir que dijo Jesús o hizo cosas que no están escritas porque ya murió el último apóstol, que es el último que se acordaba de lo que Jesús había predicado, dicho y demás. Todo eso que quedó como tradición apostólica, los sucesores de los obispos, de los apóstoles, que son los obispos, lo siguieron diciendo en sus predicaciones, y como Jesús dijo y Jesús enseñó, etcétera, hasta que llegaron lo que se conoce como los concilios de la iglesia. Ya en los concilios, que es la reunión de todos los obispos del mundo, lo que llama concilio ecuménico, se empezaron a poner por escrito muchas de las enseñanzas de Jesús para que ya quedaran y no se perdiera esa enseñanza, ¿verdad? Mientras estuvo
verbalmente, por parte de los apóstoles y sus sucesores, se conoce como la tradición apostólica. Ahora, también decimos nosotros, tenemos que tener confianza, la Biblia es inspirada por Dios. El mismo apóstol San Pablo nos lo dice en su epístola a Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, él mismo lo dice, y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para inspirar en justicia. O sea, es inspirada por Dios. Y también el apóstol San Pedro nos dice, en segunda de Pedro 1:20, dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquí nos dice, cuidado, no vayas a tú interpretar a tu gusto una profecía, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la misma escritura nos dice. Lo que nunca nos dice la escritura es algo que los hermanos separados comentan mucho, ¿verdad? Que es solo Biblia. Ellos no creen en la tradición apostólica. Ellos dicen, si no está escrito, olvídense. Entonces, nosotros aquí vemos aquí que, pues no todo quedó por escrito, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Pues cuando hablamos de algo que la iglesia enseña, que es lo que se llama el magisterio de la iglesia, la enseñanza que da la iglesia, pues vamos a ver que hay cosas que están en las Sagradas Escrituras, otras que fueron tradición apostólica y luego se pusieron por escrito en los concilios, pero nunca la tradición apostólica va a contradecir lo que está escrito en la Santa Biblia. Esto nos da la tranquilidad. No hay algo que dice la Biblia y es contradecida por la tradición. Eso no. Es probablemente la tradición explica Complementa. o amplía, pero no va ni a corregir ni a ir en contra de lo que está en las Santas Escrituras, ¿verdad? ¿Sí decías? O complementa. Y luego también está el tema, Podríamos, explica, yo diría más bien que la explica. explica, ¿sí? Ujú. El hecho de que los evangelistas, tres de los evangelistas, vivieron o sea, Eran dos discípulos, dos eran los que eran, o apóstoles. sea, Uno, estaban ahí mientras se narraban, ellos vivieron lo que están narrando, Mateo y Juan. Mateo y Juan. Lucas era discípulo de Pedro. Pedro, pues San Pedro, Ajá. Lucas y Marcos, no es cierto, me O al equivoqué. revés, ¿no? Lucas, exactamente. Lucas era discípulo de Pablo, De San Pablo. de San Pablo. Y Marcos era discípulo de San Pedro. Entonces, ellos dos no lo vivieron, pero lo oyeron de muchas gentes que fueron testigos oculares, ¿verdad? Ajá. Testigos presenciales. Y oyeron y preguntaron, investigaron y pusieron por escrito todo eso, ¿verdad? Todo Sí. inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es básico. Oye, es que no entiendo, es que esto que está escrito en la Biblia, por ejemplo, se habla mucho de la diferencia de Dios o de la forma como nos presenta las Sagradas Escrituras de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es un Dios terrible. Ya lo veíamos cuando veíamos que ordenaba acabar con un pueblo entero, cabezas de hombres, mujeres, niños y animales, que no quedara nada, lo que le llamaban el anatema. Dios, y dice uno, ah, caramba. Y luego acá viene en el Nuevo Testamento que Dios es un Padre amoroso. Entonces dice uno, espérame, aquí hay algo que yo no entiendo. Y eso es lo que pasa, que no lo entiendes, porque están escritos para dos culturas diferentes. La cultura que había en el Antiguo Testamento y la cultura del hombre ya en el Nuevo es muy diferente. En el Antiguo Testamento Dios tenía que imponerse a los hombres, que los hombres le tuvieran miedo para que lo obedecieran. ¿Sí? Muchos de los relatos que habla ahí el Antiguo Testamento de que había que destruir, que no dejar a nadie vivo, a veces son, vamos a llamarle exageraciones de los escritores.
¿verdad? Algo así como tremendo, ¿verdad? Tremendismo. Hay algo que se llama ah, Jesús enseña mediante parábolas, que son relatos, ¿verdad? Pero también hay otra cosa que se llama hipérbole, que es hacer algo tremendo, ¿verdad? Cuando una enseñanza para que cale se pone no en parábolas, sino en hipérbole, o sea, en algo tremendo. Ejemplo, más, si vas a pecar, mejor arráncate el ojo, porque más vale entrar al cielo con un solo ojo que perderte en el infierno, ¿verdad? Si te vas a pecar, ocasión de pecar en tu mano, córtate la mano, porque más te vale entrar al reino de los cielos manco que entrar, que caer en el infierno. Entonces, eso se llama hipérbole, son tremendismos, ¿verdad? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento igual se va a conquistar una tribu enemiga, según Dios les dice, según los escritores, que esa tribu está al anatema, o sea, a la eliminación total. Hombres, mujeres, niños, bestias, etcétera. Y entonces así lo escribe el escritor sagrado, tratando de hacer énfasis en que Dios quiere que ese pueblo ya no, porque eran pueblos que estaban ocupando la tierra que es la tierra que Dios les había dado al pueblo de Israel. Entonces, una forma de decir ataca y destrúyelo o ataca y vénselo, lo ponían como un tremendismo, como un hipérbole. Que no quede cabeza viva, ¿no? Que no quede nadie vivo. Entonces, uno dice, oye, pero qué cruel Dios. Bueno, ahí hay que ver las dos cosas. Uno es la época, que era una época muy dura y muy cruel en aquellos años del Antiguo Testamento, y dos, que el escritor quería poner por claro que Dios era un Dios terrible al que no había que desobedecer. En el Antiguo Testamento la gente tenía miedo de ver a Dios porque decía, el que ve a Dios muere. Entonces, no es que haya dos dioses, sino que Dios se ha ido revelando a los hombres en diferentes épocas y de diferentes maneras, ¿verdad? Primero que decía Dios, que sepan que yo soy el único Dios y que yo crié todo y que ellos viven, existen gracias a mí. Entonces era un Dios que causaba temor y la gente no pecaba por temor, ¿verdad? También hay Luego muchas, viene el Nuevo Testamento y dice, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. ¿Qué es otro Dios diferente? No, la cultura ha ido cambiando y la forma como Dios se revela al hombre cada vez va siendo más hacia lo que realmente es Dios. Dios es un Dios de amor, todo lo hace por amor. Sí, dime. sí, porque también en el Antiguo Testamento hay muchas narraciones militares Ah, no, donde de sangriento cierta todo. manera Yahvé encabeza aquel ataque y como él encabeza destruyen totalmente al enemigo. Así es. O casos donde dice, oye, me voy a enfrentar contra un enemigo mucho más poderoso que yo, no te preocupes porque yo voy a ir al frente. Ujú. Y eso también son esas hipérboles para que quede bien claro, Ujú. No, ¿sí? Dios les daba ánimo a las personas, yo estoy con ustedes. Por eso le decían, los israelitas del Antiguo Testamento le decían, el nombre de Dios que se los reveló Moisés, Yahvé, le decían Yahvé Sebaot, que quiere decir, Yahvé es Dios, Sabaot ejércitos, Dios de los ejércitos. O sea que está Dios con su ejército celestial, combatiendo junto a nosotros, ¿verdad? Y Ujú. el arca de la alianza, que era la caja esa de oro, bueno, de madera recubierta de oro, donde estaban las tablas de la ley, los sacerdotes la llevaban a los combates y se sentían protegidos por Dios, ¿verdad? Sí, hay que pensar en eso. La Biblia está escrita en épocas diferentes, culturas diferentes, y estamos tratando de interpretar en el siglo XXI algo que sucedió en el siglo XXI o XX o XXI, pero de antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante conocer la Biblia porque la Biblia nos va a dar respuestas a dos de las preguntas que hemos dicho. ¿Por qué existimos
y para qué existimos. Eso es lo más importante. Mucha gente se siente perdida, dice, ¿para qué? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objeto de mi vida? No le encuentro razón a que yo esté aquí. La Biblia te lo va a decir, pero hay que leerla. Pero hay que leerla. Si no la lees, pues no, esas respuestas no te van a brincar. A leerla y leerla toda, te vas a dar cuenta de qué y por qué, ¿verdad? No cómo, sino qué y para qué. Bueno, ¿qué seguimos? Hablábamos de cómo interpretar la Biblia, que es importante. Hay que ver primero la forma literal, como se lee así, tal letra, palabra por palabra, ¿no? Pero luego hay que ver cuál es el significado de eso que está escrito ahí, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el escritor con eso que escribió? ¿Cuál fue su intención? ¿Verdad? Porque Dios se nos ha ido revelando poco a poco a través de algo que se conoce como la pedagogía divina. Es como a un niño chiquito, no le enseñas a leer el Quijote en su primer día de clases. Hay que enseñarle el abecedario y poquito a poquito y cada vez más difícil, ¿verdad? Hasta que pueda dominar el... Entonces, y lo mismo pasa con Dios. Eso se llama pedagogía divina. Entonces, Dios nos ha llevado poco a poco de un Dios difícil, celoso, un Dios terrible, a un Dios amoroso, como es Dios, y nos los comprobó como enviando a su Hijo. Sabiendo que íbamos a matar a su Hijo, Él envió a su Hijo, ¿verdad? Y el Hijo, sabiendo lo que le iba a pasar, aceptó. Y todo por amor. Entonces, el Dios revelado, finalmente revelado, es el Dios de amor. ¿Sí? Es la revelación final. Por eso se habla de que la revelación final es Jesucristo. Primero fue a través de los profetas, de los escritores del Antiguo Testamento, pero ya en estos tiempos es Jesús el que revela la revelación final, ¿verdad? Y eso es así es como está. Entonces hay que interpretarlo de esta forma. Ahora, muchas veces no le entendemos al Antiguo Testamento hasta que leemos el Nuevo. Eso era tú lo comentaste. Hay muchas Sí. profecías que dices tú, mira, aquí estaba profetizando en el siglo VI antes de Cristo, algo que ocurrió en el siglo I, ¿verdad? Después de... Y no nada más los evangelistas, o sea, el mismo Cristo hace referencia, Jesús hace referencia Ujú. muchas veces, sobre todo en el Evangelio de San Juan, es muy Mm. dado a hacer referencia a profecías y con esto se está cumpliendo tal cosa. Sí. Hay algo que se llama la hermenéutica, que la ciencia, podemos llamarle, de cómo interpretar, ¿verdad? Interpretar algo, en este caso interpretar la Biblia, los principios mediante los cuales se debe interpretar la Biblia, ¿sí? Y esa hermenéutica tiene varias formas y una de ellas es la hermenéutica tipológica, de los tipos, ¿sí? Dice, se interpretan ciertos personajes o eventos del Antiguo Testamento como tipos o prefiguraciones de realidades que van a ser reveladas hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces está el tipo, cuando el profeta el que sea, habíamos hablado de Isaías, ¿no? Dice que una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Todo el nacimiento de las profecías del nacimiento de Cristo, ese es el tipo. Está profetizando algo que va a pasar en ese momento, porque ahí está hablando del futuro nacimiento del rey, del hijo de uno de los reyes de esa época. Va a tener un hijo. Pero también está, ya cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos, oye, pero es eso que estaba profetizando en el año, no sé, voy a inventar, 600 antes de Cristo, realmente se puede leer a la luz del Nuevo Testamento como que está profetizando a Cristo, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ese es el tipo es lo que va a suceder en la época del profeta y el antitipo es lo que va a suceder ya en el Nuevo Testamento. También se le llama prefiguraciones, ¿verdad? Así es como podemos interpretar. Y
siempre y en todo nosotros debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por eso cuando empezamos esta conversación dijimos, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, porque si Él fue a través del Espíritu Santo, como llegó como Dios se fue revelando a nosotros, el Espíritu Santo inspira a esas personas, pues también le pedimos que ahora nos inspire a nosotros para entenderlo, ¿verdad? Para entenderlo. Confiando siempre que si algo no entendemos, bueno, no es porque haya un error, sino simplemente porque como fue escrito en diferentes épocas, a lo mejor nuestra mente estaba pensando en el siglo XXI y no en el siglo XV antes de Cristo, donde la cultura era otra, ¿verdad? Entonces, así tenemos que hacerlo. Pero tenemos que confiar en lo que las enseñanzas que están ahí, las revelaciones de Dios, son ciertas, porque son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, dijimos en un principio, nosotros hay que invitar a las personas, a todo mundo, que lea la Biblia, que no se queden con esa catequesis que les dieron cuando hicieron la primera comunión, ¿verdad? Que después de eso ya no volvieron a pensar en cultivar sus conocimientos religiosos, ¿verdad? No sé qué opinas. Yo creo que eso nos hace mucha falta a los católicos, la verdad. Eh, Como dices tú, fuiste al catecismo a pasar la primera comunión y se acabó. Y se acabó. Y ya no volviste a leer más que cuando vas a misa y te leen un pedazo que medio más o menos te gusta y lo entiendes, pero A mí me preocupa mucho que esos muchachos que les dieron la catequesis, el catecismo, para hacer la primera comunión, y luego cambió en la iglesia porque ahora también la confirmación la están haciendo ya con muchachos de 16 años, una cosa así. Porque antes, en mi tiempo, según me platican, me bautizaron y el mismo día me confirmaron. sí, Así era la costumbre. Ahorita algo pasó, no sé si es del Vaticano II o no sé desde cuándo. Empiezan a decir, no, espérate, la confirmación debe de ser cuando el muchacho o muchacha ya tiene uso de razón, que ya esté más preparado. lo cual Porque cuando te sí, bautizan, pues eres un bebé y los que hablaron en tu nombre fueron tus padres y padrinos. Oye, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero la fe y quiero el bautismo y renuncio a Satanás y todo lo que se dice en un bautizo. Pero eso lo dijeron tus papás y padrinos, tú estabas ahí dormido. Cuando ya eres un muchacho y te dieron catequesis especial para prepararte para la confirmación, entonces ahí ya te dieron ya te prepararon primero para la primera comunión a los 7, 8 años. Y cuando vas a hacer ya la confirmación, ya como adulto te hablaron de cosas ya pues más avanzadas, vamos a llamarle, ¿no? Más profundas. Y haces tu confirmación. Pero sin embargo, no les enseñan de la Biblia o no les explican de la Biblia. ¿Y qué pasa? Estos muchachos, acabando su confirmación, 16, algo así, entran a la universidad. Y no falta el profesor ateo, el profesor antirreligioso y sobre todo anticatólico que va a tratar de destruirles su fe. Y va a decir, oye, pero ¿cómo que la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días? Pero no es posible. Y el muchacho que nunca ha tomado clases de Biblia y le han explicado que la Biblia no es un libro científico, se queda con esa duda, con ese problema y empieza a perder la fe. Oye, es que la Biblia dice puras mentiras. Oye, ¿cómo está eso? Ese Dios tan cruel que pedía que una tribu entera fuera pasada al anatema. Pues sí, tienes razón. Oye, ¿cómo es posible que Dios dice ahí que Jesús multiplicó los panes? Eso no es cierto. La gente traía su guardadito, su lonche, y cuando empezó a repartir panes, pues cada quien sacó los suyos y se los comió. Y eso fue la famosa multiplicación. Y son malignos estos profesores, me tocaron en mi tiempo, que quieren al muchacho, lo hacen garras y pierden los muchachos la fe, ¿verdad? y si no está preparado, pues Y va a ser. luego hay otro caso parecido, ya vamos a pensar que el muchacho, gracias a Dios, o porque no le hizo caso al maestro, o porque no le interesó tocar el tema y nunca platicaron de eso con sus maestros, ya grande o ya adulto,
no falta un hermano separado que se acerca y le empieza a aventar versículos de la Biblia, ¿verdad? Y hasta le dice el número, el capítulo, el número de capítulo, el número de versículo, de tal número a tal número. Ahí dice esto, 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 esto. Por lo tanto, estás mal. Entonces, lo que logró salir avante de su universidad, que conservó la fe y más o menos no dijo que no, llega un hermano separado y lo cambia de ser católico, lo cambia a alguna secta, porque aquel le aventó versículos y aquel se quedó apantallado y no supo contestar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no estamos preparándonos, hay que prepararnos. Todas las parroquias tienen grupos de Biblia, todas. Y si no lo tienen, acérquese al párroco y dígale, oiga, párroco, sería bueno tener un grupo de Biblia, tenemos gente interesada en leerla, pero leerla con explicación, que no las expliquen. Tenemos párrafos o versículos o capítulos que no le entendemos, ¿verdad? Entonces eso hay que hacerlo, acercarse a tu parroquia. Nosotros, Juan Carlos, sabes que ya hace algunos años hemos estado leyendo las Sagradas Escrituras a través del Face Live. Ahí estamos también, ahí se llama La Palabra de Dios en la Biblia, en Face. Encuéntrenla, búsquela. Y una vez a la semana nos juntamos y leemos una semana Antiguo Testamento y otra semana leemos del Nuevo Testamento y ahí la llevamos. No somos expertos, muchas cosas quedan como diciendo, bueno, vamos a investigar, ¿verdad? Pero lo que sí es que hay que leerla y cuando no le entendemos, preguntamos. Y ya luego en la siguiente clase, oye, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, esto es así, así, así. Ya pregunté. Pero hay que leerla. Hay partes de la Biblia que se pueden leer solas sin ningún problema. Por ejemplo, pueden leer perfectamente bien los evangelios, ahí no hay duda. Es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Si quieren orar o se sienten tristes, busquen salmos. Hay salmos para todas las situaciones, ¿verdad? Donde quieres pedir perdón, donde quieres agradecer, donde quieres pedirle a Dios que te apoye. Lean los salmos, se pueden leer sin... Ya si te metes a los libros del Antiguo Testamento, pues ahí sí ya es más donde se requiere la asistencia, ¿verdad? De las gentes que sepan, ¿verdad? O un Apocalipsis. O el libro del Apocalipsis, que es tremendo porque está hecho a base de símbolos, ¿verdad? Sí. Y no entiendes, ¿verdad? Y luego, como les decíamos cuando leíamos el Apocalipsis, oye, es que es un libro para dar esperanza al pueblo judío. Dices, ¿cómo va a dar esperanza si son puras tragedias esto y puros males y catástrofes? Dice, sí, pero fíjate, es como una película de guerra, ¿no? Esas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde están en Londres en los años, no sé, 42 o así, que está Hitler bombardeando todas las noches Londres y aquello es una ruina, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguien viene del futuro y les enseña una película donde ven cómo los aliados están ganando, ganaron la guerra y cómo ellos a su vez destruyeron Berlín y mataron al Führer y todo eso? Alguien viene del futuro y les enseña esa película, ¿qué pasa? Pues los de Londres, que en ese momento están sintiendo lo duro del bombardeo alemán, se van a sentir animados, a pesar de por la situación que están atravesando, porque saben que al final van a ganar ellos. Bueno, aquí es lo mismo en el Apocalipsis. Estaban los judíos de la época de San Juan sujetos a terribles persecuciones y los mataban y los crucificaban y los llenaban de brea y les prendían fuego. Una cosa terrible. ¿Y qué pasa? Viene Juan y dice, espérense, les voy a enseñar lo que va a pasar al final, el final de la película. El demonio va a ser vencido. Todos los que lo siguieron van a ser destruidos y mandados al infierno. Nosotros vamos a ganar. Va a venir Dios a estar con nosotros por toda la eternidad, una felicidad eterna. Entonces los judíos de aquella época, los primeros cristianos, más bien de aquella época, se sentían animados porque a pesar de lo que nos está pasando, ya vimos el final. Y el final es bueno, vamos a ganar. Y los malos van a ser castigados. Entonces el Apocalipsis hay que leerlo buscando, como en todos los libros de la Biblia, el qué quiere enseñarnos, qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad?
Así es. ¿Qué más Yo hay? sí les recomiendo ampliamente. Está nuestro grupo, bienvenidos. Y si no, eh, pues ahí está grabado, afortunadamente Está quedan grabados. grabado y hay muchos otros grupos. Sí. O creen o formen un grupo y pónganse a leer. Me gusta la metodología de primero leer los evangelios y ya luego irte a lo Ah, demás, sí, sí, pesado. sí, 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 sí. Este, Sí, sí, porque vete por lo sencillo primero, ya ¿verdad? te Y pones el sencillo. más sencillo es el de Mateo. Sí, Mateo, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque son muy parecidos. Sinóptico viene una palabra griega que dice que se puede ver con una sola mirada. Es decir, si los pones uno al lado de otro, son muy parecidos. Algunos dicen unas cosas que sucedieron y otras, pero si ya los lees todos juntos, encuentras que lo que no dijo uno lo dijo el otro y ahí está todo, ¿verdad? Entonces, luego viene el de Juan. Ese es más místico. Ahí habla de algo místico. No tanto, no, los relatos no son tanto como historias o como llamemos enseñanzas, son más bien conclusiones que él saca, ¿verdad? Místicas. Y Dios quiere tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino se salve. O sea, ya habla de algo místico, ¿verdad? Algo de Jesús nos trae la salvación, y no tanto como los primeros que son relatos, ¿verdad? Pero sí, hay que empezar por lo sencillo. Los evangelios, luego el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los primeros años de la iglesia, luego las cartas o epístolas, ahí hace mucha relación a lo que Cristo enseñó, pero se los está explicando a las iglesias de esa época, ¿verdad? La aplicación real, bueno, la aplicación en la vida real, vamos, de las enseñanzas, ¿verdad? Pero hay que leerla, siempre buscando o teniendo en mente más bien dos cosas. Uno es la Biblia no es un libro científico. Va a haber cosas que dices tú, es que la ciencia no puede ser. Espérate, la Biblia te va a decir el qué, para qué, por qué. No el cómo lo están investigando los científicos. Por ejemplo, la creación del mundo, los científicos siempre andan diciendo que así como existe la Tierra, que tiene las condiciones perfectas para que haya vida en ella, debe de haber miles de planetas iguales. Pues eso dicen, pero ¿cuál han encontrado? No han encontrado nadie, nada. Ahí están, pero están tan lejos que es como si no existieran, ¿verdad? Para nosotros estamos aquí en este mundo porque Dios quiso que estuviéramos en este mundo. Si Dios quiere o quiso que en otros mundos, si es que los hay, hubiera también criaturas de Él, pues eso lo dejamos en manos de Él, ¿verdad? No vamos a preocuparnos ni ocuparnos. Nosotros estamos en nuestro mundo. Entonces estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. No somos obra de la casualidad, que porque se dieron las circunstancias y la vida espontáneamente nació. No, la Biblia dice, y Dios dijo, o sea, crió todo con su palabra. Y la palabra de Dios es Jesús. Por eso decimos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, a través de la palabra que es Jesús, Dios hizo todo lo que existe. Y así es. Para eso leemos la Santa Biblia. Yo los invito a que la lean. No sé qué más decir, Juan Carlos, si quieres algún no, comentario. ya creo que nos hemos alargado mucho, ya nos van a aguantar mucho nuestros. No, no, lo pueden apagar en cualquier momento. Cuando se cansen, lo apagan Y luego lo y lo siguen vuelven a viendo. aprender más adelante. ¿Sí? Pero pues sí, yo llegaría a esa recomendación, y yo platicarles mi experiencia personal. A mí me Ándale. ha cambiado mucho la manera de ver mi fe, la manera de entender mi religión, la manera de entender la misa, la manera de entender muchos porqués, desde las cosas que se dicen en la misa, las oraciones que se dicen en la misa, resulta que ahí están, algunas de ellas en el Apocalipsis, otras en libros del Antiguo Testamento. Bueno, Y es bueno, que nos acusan a los católicos que no leemos la Biblia.
Ah, ¿cómo no? Pero se les olvida que en la misa se lee la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, la segunda lectura, que es de las epístolas de los apóstoles, y el Evangelio, que es de los Evangelios de Jesús. Claro que leemos la Biblia. Claro. Lo más que a diferencia de los hermanos separados, no tenemos sesiones especiales para leer la Biblia, que es lo que tú dices, hay que hacerlas, ¿verdad? Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Ahora, ahora viene la Navidad, un buen regalo para alguien es cómprense una Biblia. Yo les ¿La recomiendo Biblia? las de Jerusalén, que son para mí, las mejores traducciones. Regálenle Biblias a las personas que ustedes Ujú. quieren, como un regalo de Navidad, ¿verdad? Porque la Biblia, pues, lo primero, para poder leer la Biblia, lo primero que hay que hacer es tener la Biblia. Pues sí, si no tienes una Si no Biblia no tienes, vas a poder. no tienes la Biblia, ¿cómo te estoy diciendo e invitando a que leas la Biblia? Compra una Biblia, regálatela tú mismo o regala Biblias a los seres que tú amas y diles, oye, les regalo la Biblia, ¿les interesa que nos reunirnos una vez a la semana, una vez cada 15 días a leerla? Inclusive pueden invitar a un sacerdote, pueden invitar a alguien que sepan ustedes que ya conoce la Biblia y lo piden ahí entre ustedes para que les explique. Formen un grupo, ¿verdad? Pero un buen regalo para esta Navidad es una Biblia, ¿verdad? Buena idea. Buena Buena idea. idea. Bueno, pues Juan Carlos, te agradezco que hayas aceptado esta Gracias a ti, plática. Fernando. A todo mundo que está oyendo esto, le pido disculpas si se alargó mucho. Lo pueden apagar y luego volver a aprender, ¿verdad? No pasa nada. Nos veremos en la próxima conversación entre católicos. Muchas gracias. Gracias. Saludos.